Vamos a Sagitario. Bueno, Sagitario es un signo que le va a corresponder Urano en Géminis. Urano en Géminis en la casa 7. Bueno, Sagitario. Ay, a ver, Sagitario, ¿cómo armamos esto? Bueno, Sagitario es un signo que va a entrar estos 7 años y Urano va a estar cambiándole el aspecto vincular. Por lo general, cuando Urano va transitando la casa 7, nos invita a hacer cambios y transformaciones y actualizaciones en relaciones, en vínculos, en amistades, solo que al quedar, el hecho de que Urano esté en Géminis, obviamente, tiene una posición exigente frente a Sagitario, más que al resto de los signos. Si eres Sol, Luna, ascendente en Sagitario, pay attention, porque aquí hay mucha exigencia en el tema del vincular. Si estás casado, si estás casada, si tienes pareja, si no. Es una gran oportunidad que Urano les ofrece de revisar si verdaderamente las relaciones que se tienen son genuinas. Sagitario, si las relaciones de pareja, si el matrimonio, si lo que estás viviendo es genuino, es actual, tienes autenticidad. Si realmente sigue el compás y las ilusiones y la visión de Sagitario o hay que hacer un cambio, hay que hacer una actualización. No necesariamente, a veces con Urano en Géminis, no necesariamente es cambiar solo una forma de pensar, también la forma de interpretar al otro. Sagitario va a tener 7 años, aunque ahorita la entrada de Géminis este primer 2026 lo va a invitar a que revise qué es lo que quiere cambiarle al otro. Fíjense en esto tan interesante. Urano en la casa 7 le va a decir a Sagitario, ¿qué le quieres cambiar al otro? Ah, quieres que el otro cambie esto, cambie esto, cambie esto, cambie aquí. Es que yo quisiera que mi pareja cambiara esto, cambiara. ¿Qué es lo que le quieres cambiar al otro? Y Urano en Géminis te va a decir, ¿y qué tal si cambiamos la pareja? ¿Qué tal si cambiamos la pareja, Sagitario? Porque tanto que hay que cambiarle al otro, ¿no te parece como mejor de una vez cortar de raíz? Cambia mejor la pareja. ¿Para qué ponerse a hacer tanto desgaste si hay otras alternativas de vivir en comunidad? Más bien, mira qué es lo que te une con esa persona, qué es lo que los une. ¿Nos une qué? ¿Nos une el amor? ¿Nos une la obligación? ¿Nos unen los hijos? Todo eso es lo que debe analizar Sagitario con ese Urano, porque claramente va a llegar a estructurar y va a llegar a cambiar la manera en la que te vienes relacionando con amigos, con parejas, con socios, y esto pues simplemente es todo un torbellino, ¿no? Todo un torbellino de ideas y en ese trance, Urano también está diciendo, ¿no será que tantos cambios que quieres hacer en el otro es porque ya estás seco dentro de ti? Y a lo mejor el que debe cambiar de paradigma y el que debe cambiar de ver la vida y el que debe cambiar en la manera en la que interpreta el otro eres tú. Es como una invitación muy de gatillo, ¿no? Urano se vuelve muy metódico, se vuelve muy rápido también al momento de solucionar las relaciones y también una gran sorpresa que así como se vayan unas personas, pues lleguen personas a nuestra vida con la vibración uraniana en Géminis, con la actualización que quieres tener, Sagitario, con lo que te gusta, con lo que te llena, compatibilidad. Una de las cosas que busca Urano en Géminis en la casa 7 para Sagitario es hacerlo compatible con la misma visión que tienes tú de modelo de vida. Entonces fíjense que no es solamente cambiar por cambiar o no es solamente que Urano en la casa 7 entonces esté hablando de separaciones o divorcios. No, Urano en la casa 7 se encarga de conectarnos con las personas con las que debemos participar según sean nuestras creencias, nuestra vibración y nuestra neurona y nuestra forma de interpretar la vida. Lo que comúnmente se llama atracción, acción, reacción y atracción, y que estamos vibrando en la misma tónica, de conectarte con los grupos adecuados para poder cumplir esa función o ese papel que tú vienes a interpretar en la vida del otro y claramente que el otro está interpretando en la tuya. Entonces es una dinámica y una actualización de sociedades y de vínculos muy interesante que le va a venir muy bien a Sagitario para lograr por lo menos las metas que ustedes se proponen. Creo que
es un signo que va a tener mucho aprendizaje a través de los demás y sentirse muy acompañado y muy en su filosofía de vida y en sus creencias, en nuevos grupos y nuevas participaciones vinculares que le permitan llegar a donde verdaderamente quieren llegar. Esto es fascinante. Mira, aquí dice, por ejemplo, Carol, no podemos cambiar al otro, es muy cierto. De eso se va a estar enterando un poquito más a fondo, el hecho de que llegue a esa conexión, ¿no? De que no puedo cambiar al otro. Entonces, ¿qué sentido tiene quedarme desgastado ahí cambiando al otro? Todo eso es lo que viene a enseñarle Urano en Géminis, como esos nuevos códigos de que la otra persona siempre debemos soltarla. Aunque ahí con Urano, pues claro, algunas relaciones van a ser un poco más tensas, otras relaciones van a ser un poco como más conflictivas en otras líneas. Ahí como que van a tener un poquito más de exigencia, llamémosle a esto, ¿no? Urano se puede llegar a volver muy exigente frente al otro, ¿no? Que también la crítica y que se caiga Sagitario como en esa temática.